Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso muy breve sobre números mixtos. Entonces, antes de desarrollar los ejercicios o ver cómo se suman o se restan, ¿listo? Tenemos que partir de la definición de un número mixto. Y recordemos un poco que un número mixto es aquel número, ¿listo? Como pueden ver en la imagen, que está conformado por o es el resultado de la suma de un número entero, ¿listo? En este caso el 5 más una fracción propia, en este caso, tenemos como ejemplo un séptimo, ¿listo? Esto va a ser igual, fíjense esta estructura, un número entero o un número natural más una fracción propia, esto va a ser igual a 5, se lee 5 enteros, un séptimo, que acabé de obtener un número mixto, así de sencillo, ¿listo? Entonces, recordemos un poco qué es una fracción propia. Las fracciones propias son todas aquellas fracciones menores que la unidad. ¿Listo? Menores que la unidad. O en otras palabras, palabras coloquiales, el número que está arriba es más pequeño que el número que está abajo. O el numerador es menor que el denominador. Más formal. ¿Listo? Bueno, partiendo de eso, entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos un número mixto, ¿correcto? 5 enteros, un séptimo. Partiendo de esa definición, podemos poner más ejemplos. Por ejemplo, uno más un medio, ¿listo? Va a ser igual a un entero, un medio. ¿Listo? Si se dan cuenta, un número entero más un número, una fracción propia, tengo como resultado un número mixto. ¿Listo? Otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Tenemos acá 10 un cuarto. 10 más un cuarto. Esto es igual a 10 enteros, un cuarto. ¿Listo? Fíjense que esta estructura es muy sencilla. Muy sencilla. Y solamente se va a dar cuando yo tengo la suma. Esto es muy importante. Cuando yo tengo la suma de un entero más una fracción propia. Suma, suma. ¿Listo? No cumple para la resta. ¿Vale? Entonces, un último ejemplo. Acá 5 más un tercio. ¿Qué creen que te dará igual? Ah, bueno. 5 enteros, un tercio. ¿Listo? Tengo la suma de un número natural, un número entero, más una fracción propia. Eso me da resultado, tengo como resultado un número mixto. ¿Listo? Ya una vez claro la definición de un número mixto, ahora sí vamos a ver lo siguiente. Un número mixto también se puede representar como una fracción impropia. Y ya lo vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Si nosotros decimos que una fracción impropia es aquella fracción mayor que la unidad, ¿listo? Mayor que la unidad. Entonces uno automáticamente dice que, por ejemplo, vamos a ver acá, el primer ejemplo, 5 enteros, un séptimo. ¿Listo? 5 enteros, un séptimo fue el resultado de sumar 5 más un séptimo. De por sí este 5 nosotros sabemos que es más grande que la unidad. Por lo tanto, este número mixto obviamente es mayor que la unidad. ¿Listo? Punto número uno. Veamos con el segundo ejemplo. Un entero más un medio. ¿Listo? Como yo estoy sumando esos dos números, uno dice, ah, bueno, yo tengo acá un entero, tengo la unidad y a eso le sumé un medio. Entonces, como resultado tengo un número mayor que la unidad. Por lo tanto, este número mixto se puede representar como una fracción impropia. Siguiente, 10 enteros más un cuarto. De por sí este 10 es más grande que la unidad, por lo tanto, este número mixto se puede representar como una fracción impropia. Y lo mismo me va a dar acá. Pero entonces la pregunta va acá. ¿Cómo yo represento un número mixto en una fracción? Impropia en este caso. Entonces vamos a centrarnos en este ejemplo de acá. ¿Listo? 5 enteros, un séptimo. ¿Cómo lo represento en fracción? Listo. Yo tengo que decir lo siguiente. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a una fracción con el mismo denominador. ¿Listo? Es decir, con
Es decir, si yo tengo acá como denominador 7, entonces aquí también voy a tener el 7. ¿Listo? Así tal cual. Si yo tengo como denominador 20, entonces mi denominador de la fracción también va a ser 20. Si yo tengo como denominador 30, el denominador de mi fracción también va a ser 30. ¿Listo? Solamente me falta calcular el numerador. ¿Cómo lo calculo? Esto es muy sencillo. Aplico lo siguiente. Voy a decir, multiplico estos dos números y el resultado lo sumo con el de arriba. Siempre multiplico abajo, sumo arriba. Multiplico abajo, sumo arriba. Listo. 7 por 5 me da 35, más 1, esto me va a dar 36. ¿Listo? 36 séptimos es igual a 5 enteros un séptimo. ¿Listo? Vamos con el segundo ejemplo. Vamos a coger un entero, un medio. Entonces voy a copiar acá un entero, un medio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo convierto a fracción? Entonces, si yo tengo acá el 2 como denominador, pues en mi respuesta también voy a tener el 2. Así de sencillo. Y el numerador es el resultado de multiplicar abajo y el resultado lo sumo arriba. Entonces, 2 por 1 es 2, más 1 me da 3. Por lo tanto, mi fracción es igual a 3 medios. Listo, vamos bien hasta ahí. Un último ejemplo. Veamos este que está acá. 5 enteros, un tercio. ¿Cómo lo represento en fracción? Listo. Entonces, les acabé de decir que si tengo el denominador, lo paso tal cual. En este caso, 3. Multiplico abajo. 3 por 5 me da 15. Sumo arriba. Voy a ponerle acá las, las claves para que ustedes se den cuenta y quede grabado en la cabecita. 3 por 5 me da 15, más 1 me da 16. Por lo tanto, mi fracción es 16 tercios. ¿Listo? Bien, ya vamos dos cositas. Ya definimos que es un número mixto. Ya explicamos, comprobamos que un número mixto es una fracción impropia. Ah, perdón, son tres cositas. Y finalmente, realizamos el procedimiento para pasar de un número mixto a una fracción impropia. Listo, ya está. Entonces lo otro, lo que viene a continuación es cómo se operan los números mixtos, cómo sumo o resto números mixtos. Listo. Entonces yo voy a poner un par de ejemplos de cada cosa. Entonces tenemos acá el ejemplo A. Por ejemplo, tengo 5, tengo acá, lo voy a poner de color azul, tengo 5 enteros, 3 quintos, más 8 enteros, 2 quintos, más 9 enteros, un quinto. ¿Listo? Tenemos tenemos la suma de tres números mixtos. Ahí cómo tenemos que desarrollarlo. En primer lugar, tenemos que pasar esos números mixtos a fracciones. Entonces, yo empiezo con el primero. 5 por 5 me da 25 y 25 más 3 me da 28. 28 sobre, ¿qué denominador estoy trabajando aquí? 5. Entonces, le coloco 28 quintos. Más 5 por 8 me da 40 y 40 más 2 me da 42. Y el denominador pues va a ser el mismo de acá, entonces va a ser 42 quintos. Y finalmente 5 por 9 me da 45 y 45 más 1 me da 46. Mantengo el denominador, entonces sería 46 quintos. Listo, chicos. Vamos con el siguiente paso. Ya tengo tres fracciones, entonces yo tengo que decir lo siguiente. ¿Estas fracciones son heterogéneas o son homogéneas? En este caso tengo fracciones homogéneas. ¿Por qué homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. Por lo tanto, esto aquí va a ser igual. Se mantiene el denominador en mi resultado. ¿Listo? 5, 5, 5. Entonces el resultado se mantiene sobre 5. Y los numeradores en este caso se van a sumar porque pues acá estoy sumando, ¿no? Entonces tengo 28 más 42 más 46. Y esto me va a dar 8 más 2 me da 10, más 6 me da 16, llevo 1, 4 más 4 8, más 1 9, más 2 me da 11. 116 quintos es el resultado de la suma de esos tres números mixtos. Vale, entonces vamos con un segundo ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. Tengo acá
Entonces, tengo, por ejemplo, 3 un tercio, más 10 un medio, ¿listo? Más... Vamos a dejarlo ahí, para no hacerlo tan extenso. Listo, entonces, lo mismo, tengo que pasar estos números mixtos a fracciones impropias. Entonces yo digo lo siguiente, tengo acá, multiplico abajo, listo, sumo arriba. Entonces 3 por 3 me da 9, más 1 me da 10. ¿10 sobre cuánto? Fíjense acá, sobre 3. Más, siguiente número. 2 por 10 me da 20 y 20 más 1 me da 21. 21 sobre, aquí como tengo 2, entonces le coloco 2. Listo. Siguiente paso, verificar. Y nosotros tenemos que tener muy en claro esto. Como yo tengo acá números, fracciones heterogéneas, entonces el procedimiento no es como el anterior. Aquí yo tengo que hacer lo siguiente, lo puedo hacer por el método de la mariposa o la carita feliz, como le digan, el método de sacando mínimo como un múltiplo, el método de amplificando las fracciones para tener fracciones homogéneas. Pueden escoger el método que mejor les convenga. En este caso vamos a seguir la secuencia de en clase. Voy a hacer el método de la mariposa. 10 por 2 yo sé que me da 20 y 3 por 21 yo sé que me va a dar 63. ¿Listo? Y la colita, ¿cuánto va a ser igual? 3 por 2 me da 6. ¿Listo? Entonces, como esto es una suma, entonces voy a sumar las antenas. 20 más 63 sobre, ¿listo? Sobre el resultado que me dio ahí en la colita. En este caso me dio sobre, perdón, acá se me movió el tablero, listo, sobre 6. Entonces sumo, 20 más 63 me da 83 sextos. Aquí está la respuesta de la suma de esas dos fracciones. ¿Ven? Que son dos procedimientos distintos, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado si son homogéneas o si son heterogéneas. Listo. Lo mismo va a pasar, señores, con la resta. Entonces vamos a poner un par de ejemplos con resta. Tenemos aquí, por ejemplo, tengo 10 un cuarto menos 3 un medio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Multiplico abajo, sumo arriba. Entonces voy a decir lo siguiente. 4 por 10 más 1. ¿Listo? ¿Eso cuánto me va a dar? 4 por 10, 40 más 1, 41 sobre 4. Menos, ¿cuánto me da acá? 2 por 3 me da 6 y 6 más 1 me da 7. 7 medios. Listo, lo mismo, fracciones heterogéneas, entonces vamos a hacer el método que ustedes ya lo conocen a la perfección. 41 por 2 me da 82 y 4 por 7 me va a dar 28. ¿Listo? Y abajo me va a dar 4 por 2 me da 8. Entonces esto va a ser igual, como es una resta, entonces voy a restar las antenitas, 82 menos 28 sobre 8. ¿Listo? Vamos a ver acá. Sobre 8. Listo. Acá. Sobre 8. Entonces, 82 menos 28. 2 menos 8. Eso me da 4. Presté 1. Acá me quedó 7. 7 menos 2 me da 5. 54 octavos. ¿Qué se hace aquí? Se simplifica, ¿no? Mitad de 54 me da 27. Mitad de 8 me da 4. Entonces mi resultado es 27 cuartos. Listo. Vamos con el último ejemplo. Vamos con el último ejemplo. Ejemplo número D. Vamos a colocarlo acá. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a ponerlo un poquito más largo. Por ejemplo, tengo 5 un tercio menos 1 un cuarto menos 1 2 tercios. Bueno, vamos a cambiarle acá. Vamos a cambiarle acá. Vamos a poner con el mismo denominador. Un tercio y acá 2 tercios. Listo.
Entonces aquí aplicamos lo siguiente, ¿no? Multiplico abajo, sumo arriba. Entonces 3 por 5, 15 más 1 me da 16. ¿16 qué? Tercios. Menos, es importante el signo también, ¿vale? 3 por 1 me da 3 y 3 más 1 me da 4. Entonces 4 tercios. Menos 3 por 1 me da 3 y 3 más 2 me da 5. Entonces tengo acá 5 tercios. ¿Esto es igual a qué? Si se dan cuenta, son fracciones homogéneas, se mantiene el denominador y los numeradores los vamos a restar. Entonces 16 le quito 4, eso me va a dar 12. Y a 12 le quito 5, eso me va a dar 7. Por lo tanto, mi resultado es 7 tercios. ¿Listo? Sencillo hasta ahí. Entonces vamos a culminar con un par de ejercicios y vamos a ver un poco de código para que ustedes puedan comprobar sus resultados. ¿Listo? Entonces yo tengo acá un par de ejercicios propuestos.